Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede ser utilizado en mi historia. Un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Bienvenidos, dramaturgos, a un nuevo episodio de Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Hoy repetimos episodio más especial, ya que seguramente os sonará nuestro querido episodio de burradas literarias. Pues vamos a hacer una edición 2.0, es en tal que vuelve en una nueva edición, donde burradas de TikTok 2.0, leer, pensar y otras actividades sospechosas. ¿De qué vamos a hablar aquí hoy, Rebe? Bueno, vamos a hablar de todas esas joyas, porque hoy traemos un joyero lleno de joyas para la corona, lleno de joyas preciosas que hemos encontrado en redes sociales y que nos han dejado patitiesas. Entonces, pues queremos compartirlas con vosotros y, por supuesto, saber qué opinan ustedes de todas estas joyas. Empezamos con la primera burrada del día. Leí el libro, pero con IA. ¿A qué nos referimos con esto? Vale, se ha comentado, y seguramente algunos que estéis en TikTok o en Threads, que hay una plataforma donde tienes muchos libros, pero te hace un resumen con IA del libro, de todo lo que pases. En 12 minutos te ha hecho un resumen y tú lo escuchas en tal, pero claro, hay personas que dicen que eso ya es leer el libro. Entonces, puedes leer 1000 libros en una semana de esa forma. ¿Qué te parece la primera burrada del día? Vamos a comentarla. Me encanta porque, o sea, a ver, te crea un audio de 12 minutos en el cual te cuenta todo lo que ocurre en el libro a grandes rasgos, porque evidentemente... Sí, claro, porque evidentemente habrá cosas que no te pueda, que va a ser un resumen. Aquí no puedes ver ni las acciones de los personajes, ni cómo se enamoran los protagonistas. No puedes ver cómo evolucionan los personajes. No, de descripciones tampoco. No vas a ver ni los lugares, ni los sitios, ni cómo se sintió el personaje. No vas a conocer absolutamente nada de eso. Solo un resumen de acción durante 12 minutos con el que supuestamente te enteras de la historia. Esto me encanta porque, claro, o sea, es como intentar ver el tráiler de la película y saber todo lo que va a pasar dentro de la película. Exactamente. O tienes a lo mejor, te dan una foto con el pastel y tú querer probar, saber cómo sabe o olerlo. No. O sea, me parece una pasada porque además esto lo crea una IA que ya conteniendo... o sea, a ver, vamos a organizarnos. Los libros, cuando los escribimos, les ponemos intención, les ponemos emoción, les ponemos sensaciones. De hecho, se usan muchísimas formas gramaticales para explicar cosas. El estilo del autor, es que al final todo es en tal. Un resumen, pues bueno, como cuando ibas al colegio, me suena esto, cuando ibas al colegio te obligaban a leer un libro que no tenías ganas y te ibas al rincón del vago que tenías ya el resumen, pero ahí por lo menos te lo currabas porque tú te lo leías y tú intentabas estudiártelo un poco, pero es que aquí te lo hace una IA, lo escuchas y dices, ala, ya está, ya sé de lo que va. Pero claro, sabes de lo que va a grandes rasgos porque no has vivido con ellos. Cuando lees, tú también vives con esos personajes como la experiencia que están viviendo dentro de la historia. Claro, y no solo eso, conectas con los personajes. Claro. Yo creo personalmente que muchos libros, aunque hablen de una distopía, un lugar fantástico o ciencia ficción, pueden ayudarte a resolver incluso problemas de tu propia vida, problemas del día a día, o cómo te estás sintiendo. Te ayudan a sentirte conectados con lo que ocurre fuera, con otras personas. Te ayudan a sentirte que no estás solo. Te ayudan a sentir. Sientes rabia, sientes amor, sientes cariño, te enamoras del personaje, odias a aquel. Es todo, esa es la sensación que produce un libro. Y evidentemente un resumen hecho de 12 minutos con una IA. Es que es eso, aunque también entiendo que actualmente estamos como en una sociedad que estamos con el fast de que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya.
tengo que ser la que más ha leído y al final estamos como quitando como ese hobby tan bonito que es disfrutar de la lectura, que no tiene por qué gustarte, sentar, no es algo que tenga que ser obligatorio de que como esto está de moda, tengo que estar a la última, tengo que ser la que lea más libros, no. Y yo no sé, o sea, aquí me encantaría poder entrevistar a esta persona y preguntarle, ¿y tú disfrutas esos 12 minutos de lectura? O sea, porque al final es un audio, ¿ok? Que perfectamente, porque los audiolibros yo también los hago, o sea, y también para mí es leer. Pero un audiolibro y un audio de un resumen de 12 minutos no es lo mismo. Pero es que piénsalo, o sea, es que ya ni siquiera es como, es que una amiga me mandó un audio de 12 minutos del libro favorito que acaba de leerse, ¿sí? En ese audio probablemente haya emoción y sentimiento y te Claro. diga que le encantó, se enamoró de fulanito de tal o de menganita de cual, y entonces eso lleva una sensación. Pero un resumen de 12 minutos, madre mía, o sea, esta primera joya para mí ha sido lo más de lo último. Vamos con la segunda borrada del día. Si escribe bien, es que escribe con IA. A ver, o sea, De las que hemos visto y hemos un poco apuntado a las que hemos visto que no tienen ningún sentido de sentar. Si usas rayas en vez de guiones, escribes con IA. O si si no cometes ningún error ortográfico, seguro que también escribes con IA. Y es como, entonces, vamos a desmentir estas no sé dos. si es alguien que sepa que la escritura existe desde tiempos inmemoriales y es como, entonces todos estos escritores antiguos también eran bots, y tal, Sonias. A ver, vamos a desmentir estas dos en un pispas. La primera, si usas rayas en vez de guiones, escribes con IA. Cariño, entérate. Los diálogos se escriben con raya, no con guiones. Empecemos por ahí. Así que todos los libros que se han escrito desde a saber cuándo estarían escritos, si tienen diálogos, con IA. Mentira. No es así. Pero es que se usan las rayas y no los guiones. Esa es la primera. Y la segunda, si cometes errores ortográficos, seguro que no eres humano. A ver, para eso hay correcciones, Claro. para eso hay profesionales, para eso se hacen varias correcciones del texto, incluso se hace la ortotipográfica, la gramatical, o sea, para esto, para que no haya errores ortográficos. Los libros no deberían tener errores ortográficos. Claro. Un libro bien revisado no debe tener errores ortográficos. ¿Se puede pasar? Por supuesto que sí, porque somos humanos. Somos humanos y puede pasarse alguna, pero es que no tenga ninguna no significa que tenga IA. Al final estamos normalizando que hay que castigar como ese esfuerzo y que tenga que tener faltas para que te crean de que ese libro lo has escrito tú. Claro que no. Y te voy a decir una cosa, o sea, yo aquí, si puedo que mis libros no tengan, o que mis historias, o que los cuentos que escribo no tengan errores ortográficos, voy a esforzarme al 200% porque no los tengan. ¿Okay? Y ese esfuerzo jamás va a ser porque use una IA. Sino porque voy a estar leyendo la historia hasta que consiga que eso no tenga o tenga los mínimos errores ortotipográficos ahí. Claro, y entonces aquí estaríamos normalizando la ignorancia y castigando el esfuerzo, porque el esfuerzo de estar ahí y repetir y releer y estar ahí y todo eso, eso es un esfuerzo que está haciendo el escritor, el corrector, el editor, están haciendo todos ellos porque hay un equipo detrás de cada libro. Ese equipo está haciendo ese esfuerzo que para lograr ese libro en perfectas condiciones ortográficas, sin errores. Y al final estamos normalizando la ignorancia, que es pensar que si tú no tienes errores, es que lo has escrito con una IA. Pero es que últimamente, no sé si a ti te pasa lo mismo, Isa, últimamente pensamos que la IA lo va a resolver todo, todo se lo podemos preguntar a la IA y la IA lo sabe todo. Perdóname, pero hace un tiempo yo pregunté algo a la IA y tuve que corregirla. Exactamente, es en tal que incluso si utilizáis la IA para documentación y tal, siempre con fuentes, porque hay veces que se equivoca también, porque claro, la IA es algo que alimentamos los humanos, que cometemos errores, entonces la IA también va a tener errores. Y en cuanto a errores ortotipográficos, también a veces comete, porque no entiende el contexto o si lo dice el personaje con ironía y tal, o sea que no tiene que ver.
Así que vamos a la siguiente joya de la corona. Esta me encanta porque es en tercera persona, yo no empatizo con el personaje. ¿Vale? A ver. ¿Cuántos libros habrá desde tiempos inmemoriales que estén escritos en tercera persona? Te quiero decir. A ver, hasta que alguien decidió usar la primera persona, Claro, o que también está muy bien. claro, o todos los escritores que han decidido que en tercera persona era mucho más fácil contar la historia porque tenían una visión de una manera, un narrador de una manera, o querían contar la historia específicamente de esa manera. Claro, es que es eso. Entonces, si a ti te impide esto empatizar con la historia, cariño, te tenemos un pequeño consejo, y es que cuando vayas a comprar un libro, revises, porque además esto aparece en la ficha de compra o en la parte posterior del libro, Sí. que Leyendo la primera página. está en primera persona. Claro. De O todas sea, maneras, también os digo que eso de que no empatizas, seguramente a lo mejor has leído, ya no digo de antiguos, sino actuales que a lo mejor llevan un poco más de tiempo. El Señor de los Anillos, Harry Potter, están en tercera persona. ¿Y tú te crees que eso no ha empatizado con la gente cuando se han creado hasta películas? Claro, pero entonces es una cuestión, quizás es una cuestión de costumbre. Sí, Estás puede ser. acostumbrado a Porque si leer estás en acostumbrado primera a leer persona. más en primera persona, pues sí que es verdad que con la primera persona es como que lo estás viviendo como si tú fueras el personaje. Entonces puedes llegar a empatizar más. Pero claro, eso no quita que en la tercera también empatices con los personajes, porque también estás viviendo lo que la tercera persona también cuenta, lo que está sintiendo, lo que está viviendo. Entonces, incluso puedes empatizar con más personajes. Porque claro, la primera persona es solo, con el que más empatizas es con el protagonista que te lo está contando. Con los demás solo estás viendo el punto de vista del personaje, de qué opina de cada personaje. En tercera persona no tienes como ese ojo juzgador del protagonista. A ver, aquí es importante saber, o sea, saber qué te gusta a ti. Si a ti te gusta que todos los libros estén escritos en primera persona, perfectamente. Adelante, exactamente. Okay, no Pero pasa sí nada. que es verdad que no puedes a lo mejor decir a otra persona, porque a mí estos libros no deberían estar porque no se pueden, está mal escrito, no se empatiza por nadie por estar en tercera persona. Ahí ya no es una crítica constructiva. Pues quizás ahí lo que te hace falta es hacer un poco más el músculo en cuando lees libros de tercera persona, quizás no estás leyendo los libros correctos, quizás estás leyendo unos libros que no te están haciendo conectar con esos personajes aunque estén en tercera persona, y tú simplemente tienes que buscar el libro correcto para ti. Exactamente. Y vamos ahora por la cuarta burrada del día. Es leer no te hace mejor persona. Esto ya ocurrió hace un tiempo que salió un reel de una chica, no vamos a decir quién, pero de que dijo pues que leer no te hace mejor persona, pero sí con un tono así de como que los lectores pues nos creemos como mejores personas para leer. A ver, sí que tiene razón en cierta parte y no la tiene a la vez. Porque, a ver, leer no nos da tampoco, y todos lo sabemos, no nos da automáticamente una superioridad de que porque leo ya soy súper inteligente, soy lo más, es en tal. Pero sí que también nos ayuda a crear como nuestro propio criterio, nos da esa conciencia, ¿no? De explorar como nuestras luces y sombras, reflexionar sobre decisiones, sobre la vida, incluso nos ayuda a estar menos solos, es en tal. Tiene muchos beneficios la lectura y quizás no nos haga superiores, pero sí que nos hace superior nuestra vida, por así decirlo. A ver, Entonces, es lo que decíamos antes, es esta sí, parte también de empatizar, ¿no? claro, Empatizas con el personaje, con una situación, y quizás esa persona, ese personaje está viviendo una cuestión como súper sí, drástica, ciencia ficción, está en una nave y tal, pero es algo que a ti te está pasando exactamente igual en tu vida. claro, Entonces, aquí este punto es en el que tú puedes, como decía Isa, reflexionar sobre tus decisiones o ver cómo ha elegido el personaje y de repente decir, no, yo no quiero elegir así. claro. Por ejemplo, o sea, te puede dar como un abanico de posibilidades para ti mismo.
O incluso que a lo mejor la historia no tenga nada que ver con tu vida, pero sí te ayude a salir como de esa realidad que estás viviendo, a sentirte menos solo, a sentirte en tal. Cuando a los lectores que nos estáis oyendo, cuando un libro nos ayuda en un momento duro, que lo necesitabais. Y aquí aquí voy a incluir, voy a ampliar la gama, ¿ok? Sí, No solo un libro, una canción, una película, una serie. De repente tú estás en el bajón más bajo del mundo y apareció una película romántica que además te hizo llorar a mares, ¿sí? Y dices, vale, pero es que esa película cuando salí me había curado, me había sanado, exactamente. Al había final, el rellenado. arte, sí, es lo que tú dices. El arte, cualquier forma de arte, puede ayudar a cualquier persona. Que a lo mejor cuando encuentras un libro y no te hace nada, a lo mejor es que ese no era el libro. Pero a lo mejor estás viviendo muy fuertemente algo y de repente ese libro cambia la perspectiva de todo. Y dices, a lo mejor es que ese libro no lo necesitaba en ese momento, en ese primer momento, sino ahora. También pasa, es en tal, te De dan hecho, como... a mí me pasó con el asistente del villano. Ok, y se me lo había recomendado hace mucho tiempo y yo lo tenía ahí y lo tenía en la estantería, el típico TBR, estaba ahí to be read y estaba ahí para leer y más tarde, más tarde, más tarde. Y de repente yo estaba pasando por un bajón y el libro brillaba en la biblioteca. No sé cómo explicar esto, pero al que le haya pasado, al que no le haya pasado, creyera creerlo o no. El libro brillaba en la biblioteca y fue como, yo necesito leer ese libro ahora. Agarré el libro y no paré de carcajearme. Era un momento muy jodido en mi vida, le estaba pasando muy mal y yo no paraba de carcajearme con el libro. Ese libro a mí me curó, rellenó una grieta que había en mi corazón. Entonces, hay libros que no necesariamente tiene que ser porque conectes en el preciso momento con lo mismo que está Claro, pasando el claro, protagonista. hay No, veces que solo es lo que necesitabas para ese momento que estás viviendo. lo que necesitabas puede ser un thriller, puede ser una novela negra, puede ser una Claro, novela histórica, no importa. incluso uno de terror, es que no tiene nada que ver el género, es como esa historia que necesitabas en ese momento. Fue el momento cozy, fue el abrazo que nadie te dio, fue la llorada, simplemente soltarlo que no habías tenido oportunidad o las risas que te permitieron sanar, no importa. Eso te lo dan los libros y eso sí, de alguna manera es una forma de cuidarnos entre nosotros, ¿vale? Exacto. El autor ha escrito ese libro y probablemente no lo ha escrito con la idea de sanar a alguien, pero ha pasado. Claro, porque Entonces, siempre pensamos, ¿por qué voy a como escritores, por qué voy a escribir esto si esto no va a sí, ayudar a nadie? Pero es que puede ayudar a alguien. No tiene que tener una reflexión súper profunda, no tiene que tener eso. no, Solo tiene que estar escrito por ti, lo que tú quieres escribir, y a alguien le va a llegar. No necesita ser algo trascendental, un bestseller, ¿no? no. Además, eso que hablaba Isa, ¿no? Nos da conciencia, nos da además muchas veces una amplitud de criterio, ¿vale? Porque conoces otras culturas, aprendes de otras cosas, ves otras cosas y eso te hace también abrir tu propio abanico personal, que tu mundo personal lo abres a otros mundos, a otros universos, a otras cosas que comparten otras personas, a otras formas de pensar, a otras formas de actuar. Eso es lo que te proporcionan los libros. No te va a dar una moralidad mayor, no te va a dar una superioridad, pero es que, lo siento mucho, nada en este mundo lo va a hacer por ti. Exactamente. Nada te va a convertir en ser mejor. Y Saber de coches no te va a convertir en una mejor persona. claro, Ver más películas no te va a convertir en una mejor persona. Comer más hamburguesas no te va a convertir pero en una sí mejor va a persona. ayudar en tu vida a todo lo que A vas veces a... incluso, yo creo que te da como herramientas, Sí, ¿sí? Emocionales o de conciencia o de apertura para entender a más personas, para no encerrarte en un mundo pequeñito, para eso, para viajar a sitios nuevos, para a veces cuando te sientes muy solo, incluso sí, conocer gente, aunque sea ficticia, nueva. exacto. Al final eso te ayuda.
Así Y es. si así de paso eres escritor, pues también te amplía el vocabulario, también si no eres escritor también, pero me refiero a que nos ayuda también a seguir aprendiendo otros puntos de vista, a mejorar también con nuestras historias. Es en tal, tiene un montón de beneficios, no que te van a hacer superior, pero sí que te superior ante otros, pero sí que te van a hacer superarte a ti mismo, vamos a decirlo así. Entonces no te hace una mejor persona, pero quizás sí te hace un mejor humano. Sí, te hace mejorarte también a ti mismo, que al final Claro. es lo importante. Y luego otro que va en relación, otra porrada que también va otro, que va en relación a la que hemos dicho, es la de no pasa nada porque no leamos. A ver, también es cierta, no pasa nada, es en tal, no te gusta leer, no pasa nada, es en tal, hay a mucha gente que no le gustan las mismas cosas. A mí me gusta leer, a lo mejor a ti te gusta ver pelis en el cine, cada uno tiene sus gustos y no pasa nada. Pero a la gente que lee, no es para que todos lean, aunque ahora es verdad que se ha hecho más como, se ve muchísimo más, se ha hecho ya BookTok, pero es que hubo una época, al menos yo desde mi adolescencia, que no se leía, los que leíamos éramos unos frikis. Y seguramente algunos de los que me veáis os sentís identificados, que éramos los que leíamos casi escondidas porque te veían con un libro y eres como loser total. Claro que sí. Entonces ahora se está viviendo lo que a lo mejor mi adolescente hubiera dicho, ¡ay! El sueño de toda mi vida. Pero claro, aunque sea esto, no significa por eso que todas las personas tengan que leer. No, pero a los que nos gusta leer, tampoco pasa nada. No pasa nada tanto si no te gusta, perfecto. Pero si te gusta, también perfecto. No pasa, la vida no cambia tampoco. Claro, Bueno, es que también viene un poco sesgado, ¿no? O sea, no pasa nada porque no leamos, es cierto, pero tampoco pasa nada porque no sepas de vinos, no pasa nada claro, porque no pruebes los quesos, eso. no pasa Pero sí nada que es verdad porque... que yo cuando lo escuché, sí que es verdad que a lo mejor viene un poco de que ahora todo el mundo parece que todo el mundo lee y si no lees es como, y no, no es así. Y aquí vamos a la primera joya, enlazamos con Sí, la primera joya, y se claro, nota. si hay gente que está escuchándose un audio de 12 minutos creado por la IA, por los libros, y parece que se ha leído 30 libros en un mes, y hay alguien que realmente le gusta leer y dice, ostras, la comparativa te empieza a ganar, y dices, Claro. ostras, esa persona ha leído 30 libros en un mes, pero tampoco la veo yo muy De todas lectora. maneras, cuando la gente se empezó a enterar de que leía de 12 minutos fue en plan, no estás leyendo nada. Ya se pasa como la comparativa y te quiero decir, porque es como, no puedes comparar. De todas maneras, es que hemos empezado también a comparar eso y es como la lectura no se debería comparar con cuántos libros, eres más lector por cuántos libros leas. Tú eres lector, leas un libro al año y lo hayas disfrutado un montón como si lees 50, te quiero decir. Que al final, si te gusta, eres lector. Ya está. No hay una regla específica de, no, tienes que leer 100 libros al año. Es como, no, Y entonces aquí retomamos en, sí. deja de compararte. O sea, no puedes compararte con gente que está haciendo cosas de las que tú no sabes nada, porque si esta chica con un audio al día se ha leído 30 libros en un mes, Que según ojo, ella, que está bien, si lo quieres seguir haciendo, está bien. Lo único que, claro, que no sea como, no lo haga como para que sea como todos así, leer de esa forma, porque no. No, eso, no es leer eso. Eso es hacer un resumen. Bueno, no es hacer un resumen, es que te hagan un resumen. entonces no puedes irte con una comparación si no sabes lo que está viviendo la otra persona, si no Exactamente. sabes cómo lo está haciendo la otra persona, porque de repente tú piensas, madre mía, ¿cuánto tiempo libre tiene esta persona? Y es Porque como, claro, a ti te toma, no sé, un mes leerte un libro pequeñito, además de los pero pequeñitos. a lo mejor lo estás disfrutando más que una que se lee 5 por obligación. Claro, Porque tiene que entonces, leerse 5, porque ahora es lo que hay que hacer. Y es como, no, no, no hay una regla. ¿Quién puso esa regla? ¿Alguien me lo explica? Porque yo, por ejemplo, sí que hay meses a lo mejor que leo más, porque estoy como con más tiempo libre, más motivada, y otros meses que es como, pero, ya está, bloqueo. Que también existe el bloqueo del lector. Esto se puede hablar en otro episodio.
Que siempre hablamos del escritor, pero el lector también tiene su bloqueo. Y muchas veces puede ocurrir por lo que estamos comentando ahora, por las burradas que se encuentran por ahí. Así que, dramaturgos, la próxima vez que alguien diga que leer con IA o no leer es lo mismo, ¡hala! Respiren hondo. Y sigue leyendo como vosotros queráis, es en tal. Da igual que leáis poco, que leáis un libro al año, que leáis 100, da igual. Disfrutad de la lectura, sin reglas. Para una cosa que tenemos sin reglas y le vamos a poner reglas cuando es algo que hacemos un poco para relajarnos, para escapar un poco de la vida real. Así que, ¿qué opinan ustedes, dramaturgos? ¿Cuál es la burrada literaria más absurda que han visto en redes? ¿Y hay alguna que habían oído de las que hemos dicho y quieres comentar también algo? Aquí les leemos. Y recuerda siempre que las historias, las lecturas, las novelas nos van a hacer más humanos. Y eso no lo puede copiar ninguna IA ni ninguna red social todavía. Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre, y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.